Hoy vamos a tratar un caso que conmocionó muchísimo a la sociedad dominicana. Hablamos del asesinato de Emily Peguero. Uf, sí. Todavía recuerdo la conmoción, ¿eh? Fue en agosto de 2017. Encontraron el cuerpo de Emily, una chica de 16 años, embarazada, dentro de una maleta. Terrible. La indignación fue tremenda y, la verdad, aún colea. Desde luego. Pues para analizarlo tenemos bastante material. Noticias de aquellos días, informes forenses que ponen los pelos de punta, crónicas del juicio, análisis sociales. Sí, la idea es un poco desgranar todo esto, ¿no? Entender qué pasó exactamente, qué hicieron los implicados principales, Marlon Martínez y su madre, Marlene. Y cómo fue el juicio, claro. Y sobre todo, qué impacto tuvo, qué lecciones se sacaron o se deberían haber sacado. Exacto. Vamos a intentar entender las claves. 5 meses, sale con su novio, Marlon Martínez. Él tenía 19. La excusa era una revisión médica, una visita al médico que, claro, nunca ocurrió. Emily ya no volvió a casa. ¿Y la primera versión de Marlon, cuál fue? Pues una muy simple, la verdad. Dijo que la había dejado en una gasolinera y ya está. Pero vamos, eso empezó a no cuadrar casi desde el minuto 1. ¿Por qué? ¿Qué fallaba? Pues varias cosas. Empezaron a circular unos mensajes de WhatsApp, supuestamente de Emily, pero escritos de una forma muy rara, ¿sabes? Todo en mayúsculas. Algo que ella no hacía, ¿no? No, para nada. Y luego, la falta de pruebas de esa versión, testimonios que se contradecían, empezó a oler mal muy rápido. Y luego está la famosa rueda de prensa. Marlon y su madre, Marlene, que era una figura con cierto peso político allí. Sí, salieron pidiendo que Emily volviera. Pero fíjate, el lenguaje corporal, el nerviosismo que tenían, era muy evidente. Y hablaron de ya en pasado, ¿verdad? Eso fue. Eso fue. Uf, sí, eso disparó todas las alarmas. La gente empezó a sospechar muchísimo de ellos. Era casi inevitable. Entonces, la investigación se pone en marcha de verdad. Claro, a Marlon lo detienen el 25 de agosto. Su madre, Marlene, se entrega unos días después, el 30. Y Marlon confiesa algo al principio, ¿no? Sí, pero fue otra mentira. Dijo que había tirado el cuerpo en un vertedero, pero resultó que no. Era otra maniobra para despistar. Pero mientras tanto, iban apareciendo pruebas más sólidas. Exacto. Hubo un testimonio clave, el del vigilante del edificio donde vivían los Martínez. ¿Te dijo? Pues que vio a Marlon sacar un saco pesado del apartamento. Un saco grande. Vaya. Y además, los análisis encontraron restos de sangre en la casa. La cosa se ponía cada vez más fea para ellos. Y finalmente... El hallazgo del cuerpo, el 31 de agosto. Sí, en La Guama, en la provincia de Espaillat. Dentro de un saco. Y ese saco metido en una maleta. ¿Se sabe cómo llegó hasta allí? Sí, la investigación determinó que lo habían movido varias veces. Un intento, macabro y desesperado por ocultarlo. Por ganar tiempo. ¡Qué horror! ¿Y llegamos a la autopsia? El informe del INASIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Eso fue demoledor. Tremendo, sí. Los resultados fueron, brutales. Revelaron una doble causa de muerte. ¿Doble causa? Sí. Por un lado, una hemorragia interna brutal. Fue por un aborto provocado, muy violento, clandestino. Le perforaron el útero. Dios mío. Y la otra causa, un golpe tremendo en la cabeza, fractura de cráneo, hemorragia cerebral. Y lo más terrible, el informe dejó claro que ese golpe fue en vida. O sea que la mataron de forma... violenta y compleja, sí. Una combinación terrible. Con todo esto, las acusaciones se centraron Marlon como autor material. Clarísimo. Y su madre, Marlene, acusada de complicidad y de ocultar el cadáver. Aquí entró en juego también el poder de la familia Martínez, ¿no? Su posición económica, política... Sí, y eso generó mucho miedo. Miedo a que no hubiera justicia, a que pudieran librarse. Había una sensación fuerte de posible impunidad. ¿Y las sentencias finales? Pues reflejaron un poco esa complejidad y, desde luego, generaron mucho debate. A Marlon le cayeron 30 años, la pena máxima allí por asesinato con agravantes de tortura y barbarie. ¿Y a Marlene? A ella, inicialmente, le cayeron 5 años, por sustracción de menores y ocultamiento del cadáver. Pero la Suprema Corte, tiempo después, le rebajó la pena a solo 2 años. ¿2 años? Me imagino la reacción. Pues imagínate, una indignación tremenda. Muchísima gente lo consideró totalmente insuficiente, un escándalo. ¿Y cómo se justificó legalmente esa rebaja tan bestia?
Bueno, el argumento legal fue muy técnico. Se basó en cómo estaba redactado el Código Penal dominicano en ese momento. A ver. Para la complicidad, la ley exigía que la ayuda al autor del crimen fuera antes o durante el hecho. Los jueces interpretaron que Marlene actuó después del asesinato. O sea, que legalmente su actuación solo encajaba en ocultar el cuerpo y la sustracción de la menor, pero no como cómplice del asesinato en sí. Exactamente. Esa fue la interpretación que llevó a la rebaja, muy controvertida, claro. Y esa sentencia, eso fue la chispa final, ¿no? Totalmente. Miles de personas a la calle, las redes sociales que ardieron con el lema «Todos somos Emily». La sensación de que la justicia no había sido completa era palpable. Es que este caso fue como poner un espejo delante de la sociedad, ¿verdad? Sí, un espejo muy incómodo, porque no solo mostró un crimen horrible, sino que sacó a la luz muchas grietas del sistema. ¿Cómo cuáles? Pues fallos en cómo las familias afrontan estas situaciones, la falta de educación sexual, las carencias del sistema de salud, los prejuicios de clase. El tema del aborto clandestino, que es una tragedia en sí misma. Exacto. Y también puso sobre la mesa la necesidad urgente de reformar leyes. El Código Penal, por ejemplo, para que la ayuda después de un crimen así también se castigue con más dureza. En fin, para recapitular un poco, hemos repasado el asesinato terrible de Emily, todo el intento de encubrimiento posterior, las sentencias tan dispares y, bueno, la herida social tan profunda que dejó este caso. Y nos deja, creo, con una pregunta importante que surge de todo lo que hemos visto. Más allá de si las condenas fueron justas o no en términos legales, ¿hubo una verdadera rendición de cuentas? Teniendo en cuenta todo ese poder y esa influencia que rodeaban a la familia. Exacto. ¿Qué nos dice este caso sobre la justicia, la impunidad, la desigualdad en la República Dominicana? Son preguntas que, lamentablemente, creo que siguen muy vigentes hoy en día. Una reflexión pendiente, sin duda. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo y, a menudo bastante doloroso, las investigaciones de personas desaparecidas. Vamos a ver por qué son tan difíciles. Sí, es un tema con muchas aristas, la verdad. Tenemos aquí comentarios de una comunidad online sobre un caso muy concreto, el de Brandon Swanson. Y también, un informe bastante completo sobre personas indígenas desaparecidas y asesinadas, lo que se llama MMIR, en Minnesota. Dos perspectivas interesantes. Sí, un caso individual y un análisis más sistémico. Justo. La idea es ver qué retos, qué obstáculos comunes aparecen, ¿no? Tanto a nivel personal como, digamos, del sistema. Vale, pues vamos al lío. El caso de Brandon Swanson. Es de esos que impactan. Un chaval 19 años, esto fue en 2008. Llama a sus padres de madrugada. Se ha salido de la carretera, coche averiado, zona rural. Una situación de angustia total, imagino. Total. Habla con ellos casi 50 minutos mientras le intentan encontrar. Y de repente suelta un «¡Oh, mierda!» y se corta la llamada. Silencio. ¡Qué horror! Encuentran el coche, sí. Pero de Brandon, o de su móvil, o sus llaves, nada de nada. Han pasado más de 14 años. Y sigue desaparecido. 14 años. Es muchísimo tiempo. Y había detalles que lo complicaban todo aún más. Era ciego de un ojo. Y esa noche no llevaba las gafas puestas. Encima apenas había luna. O sea, visibilidad casi nula en medio de la nada. En los foros que comentan el caso, un punto que siempre sale y que genera mucha discusión es la negativa de un agricultor. No dejó que registraran a fondo sus tierras, que estaban muy cerca de donde apareció el coche. Ah, el tema de los registros en propiedades privadas. Exacto. Ahí ves la tensión, ¿no? La familia desesperada buscando. Y por otro lado, pues los derechos del propietario, o su miedo a que le destrocen los cultivos, supongo. Claro, y esa tensión es un clásico, por desgracia. Lo fascinante aquí es cómo conecta con algo que menciona el informe MMIR. Hablan de una falta de congruencia entre cómo funcionan las instituciones, la policía y lo que esperan las familias. Falta de sintonía, digamos. Algo así. El agricultor tiene sus razones. Daños, pérdidas económicas, es comprensible. Pero la familia tiene una necesidad vital,
urgente, de encontrar respuestas. Y las prioridades de la investigación policial, sus protocolos, no siempre van al ritmo de esa necesidad emocional. Entiendo. Sí va, pero la policía tiene sus procedimientos y además, como se comentaba en el hilo de Swanson, conseguir una orden judicial para entrar en una finca sin pruebas claras de que ahí se ha cometido un delito, legalmente es muy difícil. Claro, no es tan fácil como sospechamos algo, entramos. Tiene que haber base legal sólida. Exacto. Y en el caso Swanson, ese no fue el único problema. Se hicieron búsquedas enormes, peinaron el río que pasaba cerca, los campos de alrededor, y nada de nada. Y cuando las búsquedas iniciales no dan fruto, Pues eso, que se abre la puerta a todo. Teorías de que le pasó algo malo, que alguien le hizo daño, o accidentes muy raros. En plan, caerse en un pozo abandonado, cosas así. y esa falta de resultados rápidos es lo que muchas veces convierte estos casos en lo que llamamos casos fríos. El informe Memir lo explica muy bien, los retos que hay. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, recursos policiales que siempre son limitados y hay que repartir entre muchos casos. Agentes que rotan de destino y, claro, pierden esa familiaridad con los detalles que se han ido acumulando durante años en un caso antiguo. Se pierde información por el camino, claro. Exacto. Y luego están las pruebas forenses. Son clave, sí, pero tienen sus pegas. No siempre se encuentran, analizarlas cuesta dinero y dependemos de que las bases de datos de ADN, por ejemplo, estén actualizadas y completas. Y eso, bueno, no siempre es así. Has mencionado las bases de datos. Ahí también hay problemas a nivel general. Porque en el caso Swanson, por ejemplo, el móvil desapareció. Una pista clave perdida. Totalmente. Las lagunas de datos son un problema enorme, sistémico. Hay herramientas como el NCIC, que es el Centro Nacional de Información sobre Delitos, o NAMUS, para desaparecidos y no identificados, que son vitales. Pero el informe MMIR destaca, por ejemplo, lo difícil que es rastrear la afiliación tribal de las víctimas indígenas en estos sistemas. Vaya. ¿Y eso en la práctica qué significa? Pues que una parte de los desaparecidos se vuelve invisible para el sistema. Si conectamos esto con el panorama general, vemos fallos de comunicación muy serios. ¿Entre quiénes? Entre las familias que están desesperadas por cualquier dato, cualquier avance, y las fuerzas del orden, que a veces son muy cautas o incluso reticentes a compartir información sensible de una investigación en curso. La frustración que se palpa en el caso Swanson. Justo. Y el informe MIMR lo describe como una fuente de trauma añadido y de desconfianza para las familias. Es un problema recurrente. Y espera, que aún hay más capas. La complejidad de las jurisdicciones. Ah, sí. ¿Te refieres a si es cosa del Estado, federal, tribal? Exacto. En Estados Unidos tienes leyes federales, estatales, tribales. En Minnesota, por ejemplo, mencionan la Ley Pública 280, que complica bastante la coordinación entre las distintas policías y autoridades. Esto es súper relevante en los casos MIMR, que muchas veces ocurren cruzando límites entre reservas indias y condados, pero es un desafío en cualquier investigación que toque diferentes administraciones. Menudo laberinto. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que encontrar a una persona desaparecida, va mucho más allá de buscar físicamente. Sí, implica gestionar relaciones humanas muy tensas, enfrentarse a sistemas que tienen fallos estructurales, a veces falta de medios, y a un lío legal considerable. Es abrumador pensarlo. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar, quizá. Viendo estos desafíos tan profundos, tan arraigados, la desconfianza histórica, la falta de recursos, las barreras para comunicarse, los datos incompletos, ¿qué cambios estructurales harían falta de verdad? Más allá de simplemente ajustar los protocolos, dices. Exacto. ¿Qué haría falta para mejorar de verdad las posibilidades de encontrar a la gente y dar justicia y cierre? Y no solo en los casos que salen en las noticias, sino para todas las familias que buscan, especialmente quizá las de comunidades que históricamente han sido, ignoradas o maltratadas por el propio sistema. Una pregunta potente para terminar, sí señor. Da mucho que pensar. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con las carreteras, que, no son solo asfalto y líneas pintadas, ¿eh? ¿Qué va? Algunas esconden peligros muy, muy reales. Y otras, otras arrastran unas historias que te ponen los pelos de punta. Exacto. Vamos a explorar hoy algunas de las rutas más notorias del mundo. Nos basamos en informes de seguridad, artículos sobre sitios así, con fama de escalofriantes, y también relatos populares. La cosa es, ¿qué hace que una carretera sea peligrosa de verdad?
¿Y qué pasa con esas de las que se dice que están, pues eso, embrujadas? A ver cómo desgranamos esto. Pues sí, vamos a analizar las dos caras. Por un lado, los peligros tangibles, ¿no? El diseño de la carretera, dónde está, el clima que hace. Claro, Y por otro, esos intangibles, las leyendas, los supuestos fenómenos paranormales. Y veremos cómo a veces interactúan en cómo la gente percibe esos lugares. es que a veces se mezclan, ¿verdad? Totalmente. Es un terreno donde la realidad y el mito, pues a veces se confunden. Fascinante. Vale, pues empecemos por el peligro físico, el que se puede medir. Hay carreteras famosísimas por esto. Desde luego. En un artículo de Nextbase mencionan varias. Por ejemplo, la carretera de los Yungas, en Bolivia, el famoso Camino de la Muerte. Uf, esa es tremenda. Hablamos de un solo carril, de grava, con caídas de 900 metros y casi sin barreras. Es que impresiona solo oírlo. Imagínate conducir por ahí. La tensión tiene que ser brutal. Y es curioso cómo esos sitios tan objetivamente aterradores luego son, bueno, un caldo de cultivo perfecto para otro tipo de historias, ¿no crees? Sí, totalmente. Y no es la única, claro. Mencionan también la Bayburt D915 en Turquía. Ah, sí. Esa tiene tela también. 29 curvas cerradísimas, casi sin protección, y encima con un clima invernal extremo. O la Rodovia da Morte, en Brasil, que ahí ya no es solo el mal tiempo y las curvas peligrosas cerca de precipicios, ¿Qué más hay? pues que encima hay riesgo de bandas armadas. Vaya tela. Añadir eso al peligro propio de la carretera. Son ejemplos claros de cómo el entorno convierte una vía en una trampa. Vamos. Cierto. Y las cifras, ¿eh? Las cifras demuestran que no es una exageración, que el peligro es real. Por supuesto. Mira, el informe de seguridad vial de República Dominicana de 2023 es impactante. Daban una cifra de 3.128 fallecidos en carreteras solo en ese año. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y afecta sobre todo a jóvenes, varones y a motoristas. Sí, lo leí. Provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, concentran muchos casos. Son datos fríos, pero nos recuerdan la tragedia que hay detrás de algunas carreteras. Exacto. Cifras que subrayan ese riesgo real, cuantificable. Y fíjate, es justo en estos escenarios, marcados por la tragedia o por un peligro constante, donde a menudo florece otro tipo de narrativa. La que va más allá de lo físico. Esa misma. Y esa conexión, ¿no?, entre el peligro tangible y algo más. Es lo que nos lleva a esas otras carreteras, las que están envueltas en misterio. Ujú. Hay un artículo de La República que se centra en rutas de Estados Unidos famosas por supuestos sucesos paranormales. Sí, ese tipo de historias tienen mucho tirón allí. Por ejemplo, Clinton Road, en Nueva Jersey. Cuentan la leyenda del fantasma de un niño que aparece en una curva peligrosa. Dicen que casi como un aviso. Curioso. Y los testigos hablan de ver figuras, luces raras, sentir un frío que no es normal. Es un patrón que se repite, pasa en muchos sitios. Tenemos también la antigua Route 696 en Nuevo México. La carretera del diablo. Esa. Ahora es la Route 491, pero vamos, que el apodo se le ha quedado. Y con razón por lo que cuentan. Allí los relatos hablan de sombras espectrales, de sentir una presencia como siniestra, opresiva. Da escalofríos. O Dead Man's Curve, en Ohio, un punto negro con muchísimos accidentes mortales. Y allí también hay apariciones, ¿no? Sí, se habla de figuras con ropa antigua como de otra época y también de fallos rarísimos en los coches que se paran de repente sin explicación. Y no podemos olvidarnos de Jericho Turnpike en Nueva York. Esa es muy clásica. La figura femenina de blanco. Exacto, al borde de la carretera. Y ruidos extraños, o incluso vehículos fantasma, que persiguen a los conductores y luego desaparecen. Sí, son historias muy arraigadas. El artículo dice que Halloween potencia las visitas, claro, Pero que las historias se cuentan todo el año. Eso es. Y este interés no es solo de Estados Unidos, No, claro. Hay una fuente, creo que de TikTok, que muestra un interés global.
Buscas hashtag fantasmas, hashtag paranormal, hashtag terror en carreteras y sale de todo. Sí. Sí, mencionan interés o casos específicos en sitios tan dispares como Perú u Honduras. Son leyendas, claro, pero es curioso cómo muchas veces se anclan a la historia trágica del lugar. O al peligro real de la carretera. O al peligro exacto. El aislamiento, la noche, la monotonía del viaje, todo eso puede predisponer, digamos. Entonces, a ver, ¿qué panorama general tenemos aquí? Por un lado, carreteras que son objetivamente peligrosas. Por su diseño, el clima, porque están aisladas. Y con consecuencias trágicas, medibles. Los accidentes, las víctimas. Eso es. Y por otro lado, estas otras rutas, cargadas de leyendas, de fantasmas, de sucesos que no se explican. Donde el miedo a lo desconocido parece tomar forma. Son como lugares donde el miedo real, el del accidente, y el miedo al folclore, a lo sobrenatural, como que se dan la mano. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta interesante, creo yo. A ver, ¿Qué convierte, específicamente, a ciertos tramos de asfalto en imanes para estas historias? ¿Es solo la sugestión? ¿La gente sugestionándose en lugares aislados o donde han pasado tragedias? podría ser. ¿O hay algo más? ¿Contribuye la propia naturaleza de la carretera? Quizás el estrés al conducir, la fatiga visual, esa sensación de ser vulnerable en medio de la nada, Y que la mente rellene los huecos con... lo sobrenatural. Podría ser esa combinación, ¿no? El peligro objetivo mezclado con nuestra propia psicología del miedo ante lo incierto del camino. Es una buena reflexión y quizá una reflexión final para quien nos escucha. Al pensar en esas carreteras solitarias o peligrosas, quizá alguna que conozcan bien, ¿qué sensaciones o historias les vienen a la mente? ¿Hasta qué punto creen que el riesgo real, el peligro físico, alimenta la leyenda que las rodea? Ahí queda la pregunta, sí. Flotando en el aire. Para el próximo viaje largo, quizá